Pocos saben esto. Con algo tan simple y común, puedes convertirlo en un receptor de TV y ver todos los canales gratis. ¿Quieres saber cómo? Te lo muestro en segundo. De seguro que posee cable coaxial en tu casa. Y vamos a cortar un pedazo de 14 centímetros. Entonces removemos las puntas y primero, antes de cortar, vamos a sacar el conductor del centro, aproximadamente 1 centímetro, 3/8 de pulgada. Fíjate qué simple. Luego vamos a remover aproximadamente medio centímetro, 1/4 de pulgada. Vamos a mover la malla hacia atrás y simplemente vamos a terminar de quitar el dieléctrico. Entonces tomamos la malla, la retrocedemos y la envolvemos. Así, que quede haciendo contacto con el conductor interno. Luego debemos de tomar la cinta y medir a partir desde este punto 12.5 centímetros, 5 pulgadas, hasta acá. Lo cortas y ahora simplemente con el uso de la cuchilla remueve la goma negra solamente. Te quedas con el cable de esta forma. Y aquí hemos concluido este primer paso. Segundo paso, vamos a buscar un conector recto para empalme de cable coaxial. Vamos a tomar este envase de galleta de Navidad que nos ha quedado de las festividades navideñas y vamos a colocar el conector en el centro de esta forma. Para ello debemos de hacer un pequeño agujero. Ahora vamos a utilizar una piedra Dremel o una lija y vamos a remover el fondo para quitar esta tapa que está acá. Voy a utilizar Ahora removemos y removemos la tapa. Y nos vamos a quedar con esta anilla de esta forma. Limpiamos, retiramos cualquier escoria que haya quedado o filo que haya quedado al remover la superficie. Me gustaría saber si te está gustando el video hasta este momento, lo que estamos realizando. Por cierto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. De esa forma serás de los primeros
que reciba nuestro contenido. Bueno, ahora viene una de las partes más importantes. Espero que no salte el video. Vamos a buscar silicón. Puede utilizar cualquier otro pegamento. Vamos a buscar nuestro elemento. Aquí lo tenemos. Y vamos a colocarlo en el interior de esta forma, tratando de que no pegue la malla con el chasis. ¿Comprende? Lo coloca de esa forma, que quede alineado, por cierto. Lo voy a sostener así, voy a tomar la pistola y lo voy a pegar acá. De esta forma nosotros estamos evitando el uso de cualquier accesorio adicional, ahorrando dinero en la construcción de nuestro proyecto. Vamos a colocar un poquito acá en el extremo para que no vaya a retroceder hacia atrás la malla. ¿Qué te ha parecido este maravilloso proyecto que hemos realizado hoy acá en el canal JM Actualidades? Con este proyecto podremos ver TV totalmente gratis, todos los canales de aire disponibles en nuestro país. Una antena de aproximadamente 4 dBi de ganancia, muy sencilla, reciclando materiales que tenemos en casa. Vamos a hacer una prueba directamente en un televisor que tengo acá. Fíjense. Por acá tengo este televisor. Debo de conectar los accesorios y colocar en la parte por aquí nuestro proyecto para realizar la primera prueba. Voy a hacer los ajustes. Vamos a hacer una pequeña prueba en este televisor antiguo. En la parte superior está un descodificador de señal digital. Entonces, agarramos aquí. Vamos a encender la caja y vamos a encender el televisor. Tomaremos nuestro cable coaxial que se coloca en la parte posterior de la caja. No vamos a hacer mucho movimiento porque ven cómo se mueve. Y vamos a colocar el otro extremo acá en nuestro proyecto. Y ahí estamos recibiendo señal. Orientamos. Aparentemente se aflojó algo acá. Orientamos y vamos a ver cómo está recibiendo señales. Esta es una pequeña prueba que vamos a hacer aquí, muy breve. Disculpen que la mano mía está estorbando, el cable también, pero lo importante es que la antena, como pueden ver, está funcionando. Excelente. Miren qué sencilla esta antena que hemos realizado utilizando este accesorio que nos quedó ahora en las festividades navideñas. Un poco me trabo con el control, pero nada. Ya sabemos que la antenita está funcionando perfectamente aquí en el interior. Entonces ahora nos vamos a mover fuera en un nuevo televisor. Vamos a desconectar acá. Se va a quedar frisada la señal y se va a quedar así todo el tiempo. A menos que yo apague la caja, se pierde. Ya se quedó frisada ahí. Yo apago la caja, se pierde. Entonces, vámonos ahora a un Smart TV. Ok, tengo todo listo por acá donde estoy. Aquí tenemos nuestro proyecto. Y tenemos el tensor de cable coaxial. Vamos a encender el televisor. Ok, no tenemos señal. Podemos hacer un cambio.
Ok, perfecto. No tenemos señal en nuestro televisor. Entonces, vamos a hacer la conexión rápidamente en nuestro televisor. Vamos a colocar el cable coaxial primeramente detrás del televisor. Luego mostramos la conexión. Ahora vamos a tomar nuestro proyecto y lo vamos a colocar aquí. Bien, y vamos a ver si nuestro proyecto comienza a recibir. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Como podemos ver, la antena está funcionando perfectamente. Aparentemente tenemos algunos canales fuera de servicio o debemos de ir orientando la antena, pero la antena está funcionando perfectamente. Estas señales son difíciles aquí en el interior de tomar. Tiene que ser con otro tipo de antena. Este canal aparentemente está fuera de servicio. Ese canal no falla ni ese. Entonces, pero este canal también es difícil de tomar y miren cómo lo está tomando esta antena. Excelente. Yo sé que esta antena trabaja de mil maravillas. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas. Y es para que veas que con pocos materiales que tenemos en casa, nosotros podemos hacer una antena 100% funcional. Por aquí hay unos canales que tienen mucho fuera de servicio. Vamos a ver si ya lo abrieron. Todavía estos canales no están operando. Bueno. Bueno, lo dejamos hasta aquí, señores. Vamos a hacer la desconexión de nuestro proyecto y como ven, él está funcionando perfectamente. Por aquí ya comenzarían algunos canales análogos que esta antenita toma, pero así pueden ver cómo quedan. Se frisa la señal. Vamos a dejar el cable sostenido de esa forma. Ahí está el cable. Y vamos a desmontar completamente la cámara sin que ustedes pierdan de vista el cable. Ahí está el cable. Vámonos atrás del TV. Tengo el cable sostenido todavía. Vamos a encender la luz. Ahí encendimos la luz. Ahí está el cable. Y ahí está conectado. Y así desgonza, como yo digo, el cable. Vamos a tomar la cámara en la mano. Y ahí hemos concluido por el día de hoy. Si te ha gustado este contenido, regálame un like, suscríbete al canal JM y te invito a realizar este proyecto que fue calculado para la frecuencia UHF, señal digital y canales análogos. Muchas gracias por tu amable sintonía.